pero yo sí he sentido que trabajar o ponerme al servicio del Señor y ponerme a hacer lo que me toca, sí me funciona a nivel espiritual para poder sanar más. Bienvenidos a Nos Basta Tu Gracia, un nuevo episodio. Hoy tengo a dos chicas que me acompañan, pero hoy tengo a una en específico que se llama Cristel Gutiérrez. Hola Cristel, porque ella va a estar de moderadora y anfitriona hoy. Hola, es un gusto estar aquí acompañándolos hoy y bueno, podríamos iniciar por presentarme. Bueno, tengo 23 años, soy parte de este proyecto del podcast y mi función en este momento es más que todo lo de las redes y fotografía, pero hoy estoy aquí para estar, en cierta forma apoyando y disfrutando de este momento y de escuchar un poco más de un fabuloso y especial testimonio. Bueno, y entonces como Cristel es la anfitriona y yo soy parte como anfitrión también, significa que la invitada de hoy es Marielen Serrano. ¿Cómo Toda estás, Mari? repetida, bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios, chiquillos. Qué gusto y qué chiva tener a Cristel hoy que se está estrenando como anfitriona. Muchas gracias por el apoyo. Aquí necesitamos apoyo moral porque hoy estamos un toque estresados con la dinámica. Pero bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya y que todo vaya bien. Todos se preguntarán del por qué Mary entonces hoy es la invitada. Pero es que muchos quieren escuchar la historia de Mary. Por lo que convivió con su hija Marisol, lo que vivió con su esposo también Steven. Entonces, para que nos cuente parte también de esta historia y los milagros de trasfondo también, y porque todo eso se relacionó este podcast. Mary, cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, básicamente a petición de ustedes estoy hoy exponiendo una parte que tal vez es un poco dolorosa todavía porque el tema con Marisol es muy reciente. Marisol falleció en diciembre del 2022, entonces todavía es muy reciente, ¿verdad? Y para mí, en el último episodio pasó algo muy chido. Yo les conté a Keylor y a Cristel que Rosángela dijo algo muy, muy poderoso. A mí me impactó muchísimo. Y Rosángela dijo, si no fuera por lo que nos pasó, no estaríamos aquí. Uh-huh. Y yo hasta que me quedé así como me dio un golpe de agua fría de, es cierto, yo estoy totalmente segura que este proyecto no hubiera iniciado, que muchas de las cosas que hemos vivido y que nosotros como equipo y que ustedes que nos han visto en los episodios anteriores no hubieran podido escuchar si no hubiera sido por lo que pasó con Marisol. Y bueno, parte de lo que pasó con Marisol que yo les quiero compartir es que son enseñanzas y revelaciones importantes que Jesús ha traído a mi vida a través de este proceso. Entonces yo no voy a ser hipócrita y no voy a decir como Rosángela, como que a Rosángela ya le pasó mucho tiempo, entonces denme chance. Yo le agradezco al Señor todo lo que me ha enseñado. Todavía no estoy como 100% amigada con todo lo que me pasó porque uno sigue resentido y sigue todavía no hay como suficiente callo, ¿verdad? Uh-huh. Para el dolor, pero sí hay gratitud y sí hay muchísima enseñanza y muchísimo conocimiento y muchísima sabiduría que no es porque yo sea sabia, sino que es porque el Señor me ha enseñado cosas y creo que a todos, ¿verdad? A todo el equipo, el Señor nos ha enseñado cosas a partir de eso y creo que hasta la iglesia. En algún día lo comentamos que nosotros, toda nuestra iglesia local ha sufrido transformaciones porque ustedes no lo saben, pero también muy cerca de la muerte de Marisol, en la iglesia falleció otra niña. Entonces, para toda la iglesia, 2 niñas en menos de un año fue muy fuerte, y fue muy fuerte porque todos creímos, todos pedimos milagros, uh-huh. Todos estuvimos orando, rogando, ¿verdad? Uh-huh. Rogando por un milagro. Ajá. Y entonces el Señor ha usado esto
para traer revelación a la iglesia en general. Mary, quisiera como que nos cuente parte del proceso que usted y Steven llevaron durante todo ese tiempo. Que nos cuente parte también. Ok, me disculpan porque yo me estoy fijando en mis notas porque a mí todo se me olvida, entonces tengo que... Hoy se permite todo. Hoy todo se Ok. vale, se vale. Y si lloro también me perdonan. Y me perdonan por los crocs, pero es tarde ya en la noche. Ok, lo primero que les quiero contar es que, bueno, Marisol vino al mundo. Marisol fue una niña, chiquillos, yo creo que ya les he contado, pero fue una niña planeada, fue una niña que nosotros le pedimos al Señor. Nosotros decidimos con anticipación hacer presupuesto, hacer todo. Entonces, digamos, Marisol este año hubiese cumplido 7 años. Entonces, hoy hablando de hace más de 8 años, ¿verdad? Que nosotros decidimos que íbamos a tener un bebé y decidimos tomar vitaminas y todo lo que hacen papás responsables que van a tener un bebé, hacer presupuesto, ahorrar para pagar el parto, todo. Todo, sí. Ajá. Nosotros nos embarazamos de Marisol y yo voy y me hago pruebas de embarazo y es una locura, ¿verdad? Y yo estoy toda emocionada y todas las pruebas me dan negativas. Pero ya tengo mucho tiempo de retraso y Nati, mi amiga, me regaña. Nati es médico, entonces Nati me regaña y me dice, Mary, ya vaya y se hace una prueba de laboratorio. La prueba de laboratorio me da positiva. Pero resulta que mi esposo y yo nos vamos y vamos a hacer unas camisetas para decirles a los abuelos con una sorpresa que, hey, vamos a ser abuelos, porque los abuelos no están muy enterados de que estamos pidiendo bebés, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer las camisetas y al día siguiente yo empiezo a sangrar. Y entonces de nuevo llamo a Nati y Nati me dice, corra a un ginecólogo para ver qué es lo que pasa. Yo no sabía por qué se hace, pero en ese momento ya sé que eso se hace porque hay que preocuparse por la salud de la mamá, ¿verdad? Entonces yo voy donde una ginecóloga, me hace un tacto y la ginecóloga, yo estaba manchando, pero cuando la ginecóloga me hace el tacto es una hemorragia. Y cuando obviamente yo me quedé fría porque yo veo un montón de sangre. Sí, por supuesto. Ajá. Claro. Y entonces la ginecóloga me dice que eso es un aborto. Entonces yo, bueno, es un aborto. Llamo a Nati y entonces Nati me dice que me haga una prueba, que es un examen de sangre que le hacen a uno para determinar si hay una hormona que está aumentando. La prueba dice que esa hormona sí está aumentando. Entonces yo voy donde otro ginecólogo y me dice que por las semanas de gestación que tengo es normal que no haya saco y que no se vean esas cosas, pero tenemos que seguir monitoreándola. Entonces, eso fue, digamos, como en el lapso de una semana. Vuelvo y ya hay latidos, ya hay saco y ya está, hay Marisol. Pero todo el embarazo de Marisol fue así, yo sangrando. Entonces, cuando ya un bebé es viable a las 26 semanas, ya a las 26 semanas yo dejo de sangrar y yo como, ay Señor, muchas gracias, porque ya es un bebé viable. Y les puedo decir, chiquillos, hasta las 26 semanas, yo muy entrenada por mis doctores y por Nati, hasta las 26 semanas yo no me había enamorado de mi hija todavía, porque a las 26 semanas a mí solo me decían, la puede perder en cualquier momento. Y si nace antes de las 26 semanas, aquí en Costa Rica no es un bebé viable. Entonces, bueno, ya pasa esto. Y yo empiezo a tener, paso de eso a tener contracciones. Entonces Marisol es una bebé prematura, chiquitita, no muy prematura como para requerir UCI, pero sí es una bebé chiquitita. Y digamos, ahora yo veo en retrospectiva y yo digo, mi amor, ella en serio tenía que venir, ella tenía un propósito y tenía que venir. Esa combinación genética específica que era Marisol era la que tenía que venir. Y bueno, entonces ahí yo parto de contarles que es un milagro, que Marisol, la vida de Marisol, lo que Marisol pudiera estar aquí en esta tierra es un milagro y el Señor la protegió, porque o sea, si yo veo la cantidad de sangre que yo vi en una mujer embarazada de 6, 7 semanas era para perder. Exacto, exacto, pero bueno, gracias a Dios ahí con la medicina y el Señor tenía un propósito. Pero bueno, Marisol viene al mundo y todo bien. Bueno, en lo que cae bien. Les cuento, Marisol era una niña muy rara, en serio. Pero yo digo muy rara y a veces mis primas así se enojan, pero es que era una niña muy fuera del ordinario, era
muy rara, era como hablar con un adulto y tenía cosas muy particulares. Entonces, cuando Marisol a veces regañaba a adultos y ese tipo de cosas, cuando Marisol se enferma, Marisol, ahora en retrospectiva yo lo veo y yo digo, no era que era rara, era que ella tenía una comunión muy diferente con el Señor, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema, en agosto del 2022, Marisol empieza a enfermar, raro, como nosotros teníamos como COVID. No, mentira, primero yo la llevo a hacer un chequeo donde su pediatra, y la pediatra nos dice que los exámenes, que le tenemos que hacer exámenes normales de rutina. Pero Mary, ¿fue una revisión o es un chequeo porque Marisol empezó a sentir algo? No. Nada más algo normal. De que nosotros vamos al pediatra porque le toca todos los años y entonces la pediatra le manda a hacer unos exámenes. Yo le digo, a Marisol hace poquito se le hizo un morete y no sé qué, y la pediatra me dice, bueno, es normal porque los niños hacen moretes porque por la edad son más inquietos y no sé qué. Bueno, sale un examen alterado porque sale anémica y yo soy la mamá, yo la conozco y yo digo, no, esto no tiene sentido, no tiene sentido que mi hija tenga anemia porque yo la conozco y yo veo lo que come. Entonces la pediatra le manda a repetir el examen. Entonces cuando ya la pediatra le manda a repetir el examen, Marisol empieza a decaer y a verse muy enferma, pero a nosotros nos da COVID a las dos, a Mari y a mí. Entonces, pero yo me empiezo a reponer y Mari quiere dormir todo el día, está muy acostadita y yo me asusto un día que me dice, mamá, mi casa es de 2 pisos, entonces me dice, mamá, yo necesito que me ayudes, no puedo subir las gradas. Y entonces ya yo llamo a mi esposo y le digo, ¿qué pasa eso? Mi esposo me dice que me relaje, que no me asuste, que no sé qué. Y los exámenes que le mandaron a hacer costaban bastante plata, digamos, eran como 200,000 pesos en exámenes. Y entonces la pediatra nos dijo que no se los hiciéramos mientras tuviera síntomas de COVID porque iban a salir mal. Entonces mi esposo me dice, pero sigue con COVID. Pero bueno, de nuevo Nati viene y me dice, no importa, hágaselos, porque ya habían pasado, digamos, de los 15 días que la doctora me dijo, habían pasado 18 días. Chiquillos, los exámenes salieron, pero Nati me molesta porque Nati dice que con los exámenes de mi hija hasta el guarda del hospital de niños hubiera diagnosticado a mi hija porque era una locura, o sea, los valores eran súper alterados, era como, era una monstruosidad tanto así que, por ejemplo, a mi hija le hicieron esos exámenes en la tarde y en la noche, cuando se los vuelven a repetir en el hospital, habían aumentado todavía más y estaban más horribles. Obviamente en ese momento yo no entendía nada. Cuando se llevan, nos tenemos que llevar corriendo a Mari al hospital porque la pediatra de Mari los revisa, Nati los revisa y nos dicen corran al hospital. Nosotros como papás no entendemos porque... O sea, para ese punto todavía no había un diagnóstico, era solo los exámenes. Ajá, los exámenes súper alterados. A nosotros en realidad llegamos y nos remiten con el departamento de hematología, que son los especialistas en sangre. Los hematólogos nos dicen que los exámenes están muy alterados, pero que ellos no nos pueden dar un diagnóstico hasta no hacer ciertos exámenes. Entonces, bueno, y los exámenes los pueden hacer hasta el lunes para empezar la quimioterapia y nosotros como, ¿quimioterapia qué? Porque yo tenía una hija sana, ustedes me entienden. Fuimos a hacer los exámenes y yo dije, mira, de verdad tú tenías razón, Steven, y nosotros desperdiciamos la plata porque después de los exámenes nos fuimos a la Pops a un playcito y Marisol estaba jugando como si no era con ella. Ella nada más, le dije a Steven, esta chiquita de fijo estaba de perezosa porque lo que no quería era el kinder, porque como está enfermita nosotros no la estamos llevando al kinder y a ella no le gustaba mucho ir al kinder. Entonces, pero bueno, la cosa es que llegamos al hospital y nos dicen eso y nosotros como que ¿Qué me están hablando de quimioterapia? ¿Qué? En el transcurso del fin de semana, nosotros queremos más respuestas, pero ellos nos dicen que no nos pueden dar más respuestas hasta que hagan el examen, pero que sí los exámenes son muy malos y parece que el pronóstico es muy malo y nosotros como que, suave, ¿qué es esto? Entonces, a mí hay una cosa que me parece muy rarísima, que Marisol, con la chiquita que les contaba, con Isa, ustedes sí conocen a Isa, Marisol, el primer fin de semana cuando ella está ahí hospitalizada, y bueno, y también mi tío Jin que había fallecido, Marisol nos dice, mamá, ¿verá que me va a pasar lo mismo que Isa y que tío Jin? Y yo,
no, Marisol, no diga eso, vea, acuérdese. Y le dije a otra primita y otra gente que ella conocía que había ido al hospital y que había salido bien. Entonces, yo, no, Mari, no diga eso. Entonces, bueno, yo ya con esa indicación, sin diagnóstico todavía, le digo, bueno, Marisol, vea, nos llevamos la Biblia de Marisol y le empezamos a leer. Entonces, nosotros regularmente le leíamos la Biblia en la noche. Entonces, Marisol se pone a buscar en la Biblia y me dice, quiero que me leas esta historia. Y entonces, casualmente, es la historia de cuando Pedro camina sobre el agua. Entonces, y Jesús le dice, cuando Pedro se cae, ¿se acuerdan qué le dice Jesús? Ay, ¿Por qué dudaste? ¿por qué dudaste? Ajá. Y entonces, Qué fuerte. ajá, entonces yo le dije, vea, Mari, yo creo que Diosito nos está hablando y nosotros vamos a hacer no vamos a ser como Pedro. Nosotros no vamos a dudar y vamos a creer que todo va a salir bien. Y entonces, desde ese momento, nosotros empezamos a declarar a Marisol sana, sin saber el diagnóstico. Ya llega el lunes y nos dicen que Marisol tiene leucemia mieloide aguda, que es, digamos, como el tipo de leucemia más difícil de tratar, y que el tratamiento va a ser de X forma y que vamos a hacer varias cosas, y ni siquiera me acuerdo cómo era el tratamiento en ese momento, porque ese tipo de leucemia es más difícil de matar, digamos, pero que hay tratamiento, pero que necesitamos esperar otros resultados, que es como un examen genético del tipo de leucemia, como para ver de dónde viene la leucemia. Entonces nosotros, bueno, ya a Marisol le empiezan a poner quimioterapia y es una locura el montón de quimioterapia, así ustedes escuchan que la gente va a quimioterapia, se regresa a la casa. A Marisol no, a Marisol le empezaron a poner quimioterapia 24/7. Y yo como que, ¿qué está pasando? Entonces yo empiezo a colapsar. Y Steven me dice, bueno, eso es importante. Steven para ese momento, o antes de eso, Steven era agnóstico. Y para los que no saben, un agnóstico es una persona que no niega a Dios, pero dice ni fu ni fa con Dios, ¿verdad? Ajá. Intermedio, digamos. Entonces, Steven se vuelve y me dice, ¿pero quién es usted? Así, tipo, Dios nos va a ayudar. Y yo como, ¿usted quién es? ¿Y qué hizo mi esposo? Y entonces, yo me acuerdo que en esos primeros días, cuando ya teníamos el primer diagnóstico, yo llamé a mi abuelita y yo le dije, ma, pasa esto, el diagnóstico es muy malo, las posibilidades de que sobreviva son pocas, pero sí me empezó a hablar de Dios. Mi papá ha tenido una relación con Dios medio complicada, pero yo le dije, papi también está hablándome de Dios y yo no sé cómo yo dije esto, porque después les voy a decir, pero yo le dije, es más importante el alma de mi esposo y es más importante el alma de mi papá que la vida física de Marisol. La cosa es que, bueno, pasa esta semana y la semana siguiente, vean, esto que chiquillos, es en serio, es como de, literal, de ponerse a llorar. La semana siguiente nos dicen que ya tienen los resultados del examen genético y que el examen genético dice que es una mutación que es muy refractaria, que muy refractario significa que se multiplica muchísimo y que van a cambiar el protocolo de tratamiento porque ya lo que ellos intentaban hacer no se puede hacer, que ellos van a intentar hacer un protocolo de tratamiento. Steven y yo nos volvemos locos y les decimos como, ¿cómo? ¿Y cuáles son? La primera vez la tasa de sobrevivencia era del 20% y la segunda vez no tienen tasa de sobrevivencia porque ellos nos dijeron, vamos a intentar hacer 3 ciclos de quimioterapia e intentar hacer un trasplante de médula. Pero el problema que tenemos con este tipo de cáncer es que el tratamiento es tan agresivo que la puede matar el tratamiento. Y nosotros como, entonces es la única forma, es la única posibilidad que tiene. Y nosotros, bueno, ok, es lo que hay que hacer, ¿verdad? Lo que toca, ser valientes. Y nosotros, digamos, como tipo que nos llamaban junta a los dos y después teníamos que ir con Marisol y decir como, hola, mi amor, no sé qué. Y bueno, yo me acuerdo que cuando me dijeron eso, yo lloraba, yo le decía al Señor, cuando Mari estaba en mi pancita, yo le dije, Señor, yo te la entrego, es tuya, pero si me la das unos días más, lo que sea más, digamos, cuando yo estaba con amenaza de aborto, yo te agradezco cada segundo que me dejes estar con ella. Y yo me acuerdo que para ese momento, cuando
ya el diagnóstico era muy malo y ya no había como mucha esperanza de nada, yo le dije al Señor, yo te la entregué, pero eran bromas. Es mía, Señor, yo no puedo, o sea, esto yo no puedo. El tema es que, bueno, a Mari le ponen la quimioterapia. El primer ciclo de quimioterapia fueron como 9 días, así, 24/7, una estupidez. No mejora, Mari, o sea, vamos a ver, los exámenes que le hacen a Mari es para ver si limpian sangre y si limpian la médula. Pero limpió en sangre, limpió la médula, pero en la médula sigue habiendo cáncer. Entonces intentan el otro ciclo de quimioterapia, que es con una quimioterapia más fuerte, son menos días, pero es más fuerte. Entonces la primera vez a Mari se le cayó un poco el pelo, no tuvo síntomas de nada, era una cosa que los doctores se impresionaban. Es más, yo les puedo decir que los doctores, de ver cómo se comportó Mari y los efectos secundarios que tuvo, los doctores estaban también esperando un milagro igual que nosotros. Porque cuando la gente de cuidados paliativos llegó a la casa, nos decían, es que es impresionante que nosotros no conociéramos a Marisol. Un doctor nos dijo que sí, que él la conoció como el hombre araña, porque yo no sé por qué había una repisa y estaba la condena carajilla quintando de la repisa, porque Marisol se la pasaba bailando, cantando, pintando. A veces no estaba de buen humor, pero no era tanto porque ella sí es una chiquita de decir las cosas. Pero a veces estaba de mal humor porque ella se quería ir para la casa, porque estaba harta. Entonces yo me acuerdo que yo lloraba y yo le decía, Señor, ya digamos en cierto punto, después de ya la quimioterapia y del encierro, yo le decía, Señor, es que esto no es vida, Señor, déjame llevármela para la casa, porque yo sé que si aquí hay algo que se puede hacer, los doctores nos dijeron que es prácticamente imposible lo que están intentando hacer. Entonces, Señor, déjanos por favor ir para la casa, y yo sé que si hay algo, lo vas a hacer tú, ¿verdad? Entonces, bueno, para no cansarlos con el cuento corto que es largo, a Marisol le pusieron el otro ciclo de quimioterapia y los doctores nos reunieron. Ese día nos chocaron el carro, por cierto. Señora, nosotros nos citaron y sabíamos, no sabíamos, pero los doctores tratan de que uno no se dé cuenta, pero uno ve microgestos de que no es bueno, ¿verdad? Y ese día estamos llegando mi esposo y yo al hospital. Ari es mi hermana, está ahí. Y Ari estaba con Mari, cuidando a Mari. Y un señor nos chocó el carro y nos dice, el señor nos dice, ay muchachos, disculpen, es que ustedes no saben, mi hijo está en el hospital. Le dio como apendicitis o algo así. Y yo nos vuelvo a hacer, vaya, tranquila. Nosotros como... Le entendemos. Sí. Vaya, sí, es demasiado triste que a un hijo de uno le dé apendicitis. Bueno, la cosa es que llegamos y nos dijeron que ya, o sea, que ellos preferían no exponerla más en quimioterapia porque no estaba resultando, porque en este ciclo más bien había sido peor que el otro. En este ciclo había avanzado, pese a... En el ciclo anterior, digamos, como que lo bajaron un montón. Y en este ciclo, pese a la quimioterapia, había avanzado el cáncer y uno es como que... Era muy, muy agresivo. Exacto. Mary, ¿cómo llegaban ustedes a decirle a Marisol, después de cada diagnóstico que le daban los médicos, cómo ganaban fuerzas ustedes para llegar a decirle que... No, Marisol no sabía nada. Nunca nada. Le dijo nada. No, es que Marisol tenía... Todo está bien. Todo Exacto. está bien, y digamos, nosotros salimos, ese día fue fuertísimo, chiquillos. Nosotros salimos y llegamos y le dijimos a Mari que ya nos vamos para la casa. Y Mari ya había visto otros chiquitos en el hospital de niños. Cuando los niños terminan el internamiento, les dan una campanita para que toquen. Y entonces Mari dijo, y entonces ya estoy bien, puedo tocar la campana. Y nosotros así con la psicóloga y la directora del servicio, que en serio, o sea, yo amo a esas mujeres porque carguísimas. Y las mujeres que yo conocí en el hospital, las otras mamás que yo conocí, y conocí un montón de mamás que perdieron a sus hijos también, porque yo no sé qué diablos, perdón, pero qué rayos en ese momento, en serio, la mayoría de mamás que yo conocí, de chiquitos que conocí, todos fallecieron. Y fue así como una época muy fea para estar ahí. Pero la cosa es que Marisol quería la campana, chiquillos, y yo como así. Y la directora de hematología y del servicio de oncología se vuelve y le dice a la psicóloga, yo veo que están haciendo algo, cuando la veo que viene con la campana. O sea, esa señora es... Que en serio uno se topa ángeles en todo lado. La señora le trajo la campana a Marisol. Marisol tocó la campana en su corazón pensando que estaba sana.
yo hablé con la psicóloga y yo le pregunté a la psicóloga, o sea, obviamente yo no quería decirle, pero yo no sabía si era lo adecuado o no decirle. Para... Yo creo que Marisol lo sabía, Marisol en su hospitalización, además de lo que ya ustedes... Chiquillos, ¿se acuerdan de esas canciones viejas que hablaban del apocalipsis, de la final trompeta, de las puertas? Marino. Sí. Ajá, ese tipo de canciones viejas. Chiquillos, Marisol nunca la había escuchado esas canciones y Marisol le dio un tiempo antes del hospital, le dio porque ella no quería aprenderse canciones, que ella quería componer sus propias canciones. Y chiquillos, cantaba cosas así de cuando al final toque la campana o toque el timbre, o no me acuerdo cómo decía, y decía de atravesar las puertas y no sé qué. Y nosotros después, cuando lo escuchamos ahí cantando, no le entendíamos mucho qué está pasando, pero después de que ella falleció, nosotros nos ponimos a escuchar las canciones y nosotros decíamos, esa chiquita estaba conectada con el Señor y el Señor sabía y estaba orando en su corazón. El tema es que, bueno, nos llevamos a Marisol para la casa con todo y el show que le ofrecimos y Marisol decía, desde antes de que pasara eso, Marisol nos decía que dejaron de orar por ella, que qué necios, que ella estaba sana. En serio, así nos decía, ay ya mamá, deja de orar por mi sanidad, ya yo estoy sana, ya el Señor me curó. Así decía Ostina. La cosa es que nosotros nos llevamos a Marisol para la casa. Marisol estuvo 70 días hospitalizada, nos llevamos a la casa Marisol y en la casa estuvo 40 días, nosotros la trajimos aquí a la iglesia, danzó toda la iglesia con ella, declaramos sanidad y eso es algo que yo les quiero compartir y que creo que es muy importante. A nosotros llegaron muchas personas y se nos acercaron cuando ya Marisol estaba, a los médicos no les gusta este término, pero lo hablamos la otra vez con Pamela y decíamos, está desahuciada es que no tiene tratamiento médico, no tiene una opción de tratamiento médico viable, entonces nosotros solo estamos esperando un milagro. Y se nos acercaron varias personas cuando nosotros dimos a conocer que Marisol ya no tenía una opción de tratamiento y nos dijeron que el Señor nos había mandado a decirles que Marisol se iba a sanar. Y nosotros nos llenamos de fe con eso, chiquillos. Y yo les voy a decir una cosa, error de novato, no es error de novato, es una cosa muy extraña. Yo cuando estaba redactando para explicarles a ustedes, usé un ejemplo que me pareció fascinante. Es como cuando usted tiene una relación, ustedes que no están casados, como ustedes con su mamá, yo con mi marido o cualquiera de ustedes con su esposa o con... Yo sé quién es mi marido, usted sabe quién es su mamá y usted sabe quién es su mamá. Pero resulta que en la iglesia usted le dice, ay, Cristel, es que su mamá es divina. Le dicen, oye, es que su mamá, no sé qué, no mata ni una mosca. Y después uno en la casa, uno dice, yo con mi marido, es que no los conocen, ¿verdad? No los conocen genuinamente. Pero resulta que si otra persona va y le describe a otro X quién es su mamá, quién es su mamá, quién es su marido, tiene una percepción de quién es. Y eso nos pasa a nosotros, los cristianos, con el Señor. Que nosotros venimos y escuchamos a un montón de gente, pero no tenemos una relación genuina con el Señor. Yo creo que a mí esto me salvó. A mí me salvó que yo tenía una relación con el Señor. Entonces, yo quería escuchar lo que quería escuchar porque mi corazón no quería que mi hija se fuera, o sea, no. Entonces, cuando la gente venía y me decía, Marisol va a ser sana, Marisol, y yo, en el nombre de Jesús, yo sé, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo, yo lo sé, Señor, yo sé que tú tienes el poder, tú levantaste a la hija de Jairo, tú levantaste a Lázaro, tú has hecho milagros, yo he visto milagros, yo he tenido milagros en mi propia vida, vi milagros en su hospitalización, yo decía, Señor, yo sé que tú la vas a usar. Mi esposo y yo le dijimos, Señor, todos brutos, como si el Señor nos ocupara, le dijimos, Señor, si las sanas te vamos a servir, si no las sanas también te vamos a servir, pero estamos seguros que las vas a sanar, ¿verdad? Y con esas personas que se acercan con buenas intenciones. Sí, la mayoría de las veces son buenas intenciones. No se van a acercar... Esperemos que no se van a acercar con una mala intención. No, por supuesto. Y la iglesia tiene esa costumbre también de apoyar si hay alguien que necesita palabra de aliento y demás. Pero llegamos a este punto en donde vienen y te dicen, vengo de parte del Señor, y qué delicado es hablar en nombre de Dios, ¿verdad? Claro, entonces nosotros estamos esperando un milagro. Mi hija sigue bien, mi hija siguió bien
más de 30 días, está bien, ustedes la vieron aquí en la iglesia y estaba tímida, pero ya digamos, ese día que vinimos a la iglesia, que fue el 4 de diciembre, ya ella empezó a decaer. Mi hija se fue el 18 de diciembre, pero fue la última semana, la única semana que nosotros la vimos como una niña enferma, que ya tuvimos que ponerle oxígeno, que tuvimos que medicarla, pero digamos, antes ella nunca requirió ninguna medicación para el dolor, ni para molestias de la quimioterapia, ni nada. Que ese es otro milagro. Sí, es otro milagro que no... es otro milagro. Cuando a mí me pasó algo muy impresionante cuando Mari falleció, yo me estaba bañando y mentira, yo me iba a bañar y Nati me mandó una predicación que hablaba del versículo del podcast, que el versículo, la enseñanza era toda esta, y yo me acuerdo que yo empecé a escuchar la predicación en el baño llorando, y yo, porque la predicación era enfocada a que nosotros en la salvación de Cristo tenemos todo, y que cuando el Señor nos dice que no, está bien. Cuando el Señor le pedimos nosotros algo, nos dice que no, porque ya en la salvación y a través del milagro de la resurrección de Jesucristo nosotros lo tenemos todo. Y yo me acuerdo que yo en el baño lloraba y yo decía, no, pero no. En esos días mi abuelita y una señora que estaba orando por Mari me mandaron un versículo que es este. Vamos a ver, por aquí lo tengo. Es anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, que es Colosenses 12:14. Me lo mandaron las dos. Entonces yo decía, no, ese versículo es porque si me lo mandaron dos personas que nada que ver y es un versículo que no es como específico de eso, yo decía, no, es que el Señor la va a salvar. El Señor la va a salvar, el Señor la va a salvar. Mi mamá me llama, yo salgo del baño y María estaba inquieta, ya estaba medicada, entonces no hablaba, pero ella se pone inquieta, entonces ya yo la alzo y al ratito yo empiezo a sentir como que Mari tenía mucha anemia, entonces tenía muchos pálpitos por minutos. Entonces yo la tengo abrazada, yo empiezo a sentir que los pálpitos por minuto empiezan a disminuir. Entonces yo la tengo y yo estaba ahí, mami, nana y mi suegra. Y yo me acuerdo que yo les dije, Mari está agonizando. Y se volvieron locas. Mi mamá y mi suegra. Ari se quedó como un poco más tranquila y me dice que, ¿por qué? Y yo, los pálpitos de Mari están disminuyendo. Esa señora iba a ir a orar a mi casa. Chiquillos, a mí nadie me puede decir que yo no creí lo suficiente o que lo que faltó fue que me faltó fe. Esa señora llegó a mi casa a orar como 20 minutos después de que el corazón de Mari se había apagado. Y el corazón de Mari se detuvo en mis manos. Y esa señora llegó y nos dijo, el Señor puede hacer un milagro, no sé qué. Yo soy consciente que el Señor puede hacer un milagro, que se lo ha hecho a otras personas. Y nosotros oramos, todos nos metimos al cuarto a orar, como psiquiátricos, porque, o sea, cualquier persona que no conozca el poder del Señor escucha esto y dice, están locos todos. Y entonces empezamos a orar ahí con un fervor, esperando que se levantara. Es en serio, 20 minutos después de que su corazón se había apagado. Y por un momento mi esposo se volvió loco y ya no quería ese circo, ya sacó a todo el mundo del cuarto y ya quería poder llorar en paz. Pero nosotros estamos en shock porque si bien nosotros teníamos un diagnóstico terminal desde hacía mucho tiempo, nosotros sí creíamos que el Señor nos iba a hacer un milagro. Y yo les contaba antes lo de que eso me salvó a mí, porque yo me acuerdo que al día siguiente estábamos todos como, bueno, mis papás se fueron a ayudar a unas primas a una cosa y mi esposo, mi hermana y yo nos tiramos al piso. Yo no sé por qué yo llegué y me tiré al piso como que me pegara el sol y como que después del funeral, en la quietud de ya pasó lo que tenía que pasar, se murió. Ya, y nosotros nada más nos quedamos ahí como idiotas. Yo me acuerdo que Ari se quedó así viendo para el techo y dice, ustedes ven unos puntitos. Y nosotros, a mi esposa, a mí nos dio mucho mal de risa porque primero teníamos muchísimo tiempo de estar bajo muchísima presión, ¿verdad? Y después porque Ari vio los puntitos que yo creo que todo el mundo ve y ella los descubrió ese día. Y como que nosotros hablamos ese día que nosotros sentíamos como un alivio de que ya lo más malo que podía pasar había pasado. Empezaron a pasar los días
Gracias. Empezaron a pasar los días, chiquillos, y resulta que yo empiezo a hablar con el Señor, porque yo le digo, Señor, yo no entiendo nada de lo que pasó, porque me mandaste a gente a decirme que Mari se iba a salvar si Mari no se iba a salvar. Yo no entendía eso. Ya después entendí que el Señor nunca los mandó, ¿verdad? Yo tenía mucho resentimiento con ese tema de ese versículo. Después el Señor me enseñó también que ese versículo sí era una promesa de Él para mí, porque estaba hablando del alma de mi hija. El alma de mi hija, Satanás ni la muerte tienen poder sobre el alma de mi hija. Y con el tiempo Él me lo enseñó, y me enseñó que el alma de mi hija estaba bien, estaba a salvo. Yo le pedía mucho al Señor, y yo me acuerdo que oraba, me obsesioné con estudiar la Biblia para poder entender y enseñarle a mi yo racional que yo no estaba creyendo una estupidez. Y por eso les decía lo de antes, yo me salvé, o no, el Señor me salvó gracias a que yo tenía una relación previa con Él, y que yo conocía quién era mi Dios, que no solo eran las promesas absurdas de la gente que llegó a prometerme un genio de la lámpara. Es que eso no se puede lograr si uno no lo trabaja, si uno no tiene esa intimidad. Exacto, era el ejemplo que yo les ponía de la mamá. No se puede. Mary, pero hay tres cosas, y chicas, hay tres cosas que... Uno, como antes mencionaba Cristian, hay que tener mucho cuidado muchas veces en decir que el Señor me dijo, que es uno de los puntos que se mencionó. Número dos, usted recibió una respuesta de Dios en esa predicación que usted escuchó, en esa respuesta, porque a veces es como, a veces el no es necesario. Pero hay un tercer factor, que es esa parte de que viene la confusión, a veces de preguntarse el por qué suceden las cosas. ¿Llegaron a reclamarle ustedes en algún momento a Dios? O sea, vamos a ver, yo no voy a jugar aquí a lo espiritual que no soy, ni menos con ustedes que me conocen. Chiquillos, claramente yo en esas cosas, el trastorno de déficit de atención lo ayuda a uno, porque yo me enojaba con el Señor. Yo le decía, Señor, pero es que ¿qué te pasa? Yo creo que lo hablamos en el capítulo con Frank, que yo le decía al Señor, Señor, yo soy la niña de tus ojos. Yo le reclamaba al Señor como, ¿por qué a mí? ¿Cómo te atreves? ¿Qué es lo que como lo único en serio importante? Porque en serio yo siento que yo he sido una persona muy bendecida, y como yo les contaba antes, yo conocí muchas mamás en el hospital con historias de vida muy trágicas, y que les han pasado cosas muy difíciles. Obviamente perder a un hijo, todas lo ponemos sobre cualquier otra situación, pero en general a mí lo que no me hacía match era que yo en serio yo le decía, Señor, yo te tengo en alta estima, ¿cómo te atreves? Entonces yo seguía un tiempo después negociando con el Señor para que la reviviera. En serio, así en mi interior yo decía, Señor, ¿y si voy al cementerio y la revives? Yo sé que tú tienes poder para hacer eso, ¿verdad? Yo seguía en mi cabeza negociando. Pero bueno, pasa el tiempo y el Señor me enseña un par de cosas importantes. El Señor me enseña, primero, con varios mensajes de Pablo, de este mensaje, a profundizar en el mensaje. Pablo le dice, antes de que el Señor le responda, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo le está recriminando al Señor y le dice, 3 veces te he pedido que me quites este aguijón. Y digamos, en diferentes enseñanzas y predicaciones, el Señor traía revelación a mi vida y a mi corazón, y me decía, Pablo, le rogó 3 veces, y el Señor le dijo, no, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo jugando de muy importante. Sí. Después, en el mismo tiempo, me pone el ejemplo no con Pablo, sino con el propio Jesús. Y con Jesús me dice, mi propio hijo me dijo, si puedes, pasa de mí esta copa. Y Jesús, el Hijo de Dios, el que siendo igual a Dios, no se aferró y se tomó forma de siervo, le dijo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús con esa humildad. Y entonces el Señor con esto me enseñaba una cosa, que es que básicamente
perdón por la jala de mocos, pero que es básicamente que la iglesia se está llenando de apostasía, chiquillos, porque nos están vendiendo un evangelio que se trata de nosotros. Y el primer pecado que describe la Biblia para la humanidad fue la soberbia de Satanás. Y es lo que nosotros hemos creado un Dios, nosotros como humanidad hemos creado un Dios que se amolda a nuestras necesidades. Y es el centro de muchísimas predicaciones y es el centro de muchísimas enseñanzas de que Dios va a proveer, de que Dios va a suplir, de que Dios va a dar, de que Dios te dio dones, de que Dios te quiere... Solo abundancia y prosperidad y cuando yo quiera y si yo quiero y pido y se me va a dar y listo. Exacto, de que Dios te quiere bendecido, de que Dios te quiere prosperado, de que Dios... Y vamos a ver, mi papá es el dueño de todo el oro y la plata. Yo no niego que Dios tenga el poder para hacerlo, pero sin embargo a veces ese no es el plan. A veces ese no es el plan, porque hay misioneros que han dedicado toda su vida a servirle al Señor y viven limitadamente. Hay misioneros que le han servido al Señor y pierden todo, incluida su familia. Y no es que no es un canje. La relación con Dios es entender nuestro lugar, y el Señor en este tiempo, que fue muy rápido y que fue una cosa, digamos, que a mí me ayudó a mi mente racional, es entender mi lugar en la tierra. El creador del universo puede decirme que no, y me dijo que no. Y está bien, porque esta vida, este universo no se trata de mí. Es Él, es su plan. Yo no soy el protagonista de esta historia, yo soy una molécula en el universo. Y cuando yo entendí que ese era mi lugar, eso trajo paz a mi corazón. Es básicamente quitar la soberbia de mi vida y decirle: Señor, lo siento mucho, yo estaba equivocada y vamos a ver, yo en algún momento, tú me enseñaste esto cuando yo era una niña, cuando era más joven, pero se me olvidó y me empecé a creer muy importante, me empecé a creer la protagonista de la historia, y yo no soy la protagonista, el protagonista es Jesús. Y si Jesús necesita que pase esto, y yo no creo, digamos, yo soy una fiel creyente de que las cosas que pasan en este mundo no son responsabilidad de Jesús, ni es porque Dios quiere mandarnos una prueba. Yo soy fiel creyente de que Jesús usa las consecuencias de nuestro libre albedrío y de lo que pasa por el pecado para glorificarse. Bueno. Amén. Amén. Fuertes palabras, porque cómo nos cuesta a los seres humanos entender muchas veces los propósitos de Dios para nuestras vidas, porque en medio de la prueba, así como usted lo pasó con Steven, con el proceso de Marisol y todo lo que sucedió, a veces uno dice, como o muchas personas afuera también, o dentro de la iglesia, esto es una razón o una excusa para ya no volver a creer más en Dios. Porque, o sea, ¿dónde está el Dios? Porque me arrebató lo que más quería en este mundo. ¿Dónde está Dios? O sea, y muchas personas se pueden excusar de eso y decir: Dios no existe. Ay, sí. Pero, sí, yo lo hablamos en la mañana, sí. Que es una excusa perfecta para decir Dios no existe. Ajá, como no hizo lo que a mí me dio la gana, como no hizo lo que yo le pedí. Vamos a ver, es como cuando uno se enoja con ChatGPT, que uno dice: ChatGPT, haz esto, y uno se enoja con eso no sirve, eso no me sirve, ChatGPT. O sea, uno cree que puede usar a Dios así, o sea, yo me veo en retrospectiva y yo digo que es ridícula. Bueno, y les cuento una cosa, chiquillos, o sea, la historia de sufrimiento no terminó ahí. Porque esta es la vida de los humanos, esta es la vida de los cristianos, y creo que esta es una de las cosas que el Señor motivó y puso en mi corazón para traer a otras personas a contar que la vida de los cristianos, como decía Frank, ay, si no, convertirse usted en cristiano no mejora su situación, no me trajo tantos pros. Ajá. A veces el evangelio, porque el evangelio no se trata de nosotros, el evangelio se trata de la muerte del Señor Jesucristo en una cruz por nuestra salvación, por la salvación de la humanidad. Y si bien ya yo estoy sentada con Él en los tronos celestiales, y ya yo estoy redimida, si ya la obra está consumado, Él fue hace 2000 años y yo
tengo todo a través de él, nos van a tocar pruebas. A nosotros nos pasó, digamos, en ese año, en el 2023, el Señor me dio unos regalos muy chidos y yo quería contarlos. Yo le empecé a pedir al Señor que yo quería ver a Marisol. Y lo primero que el Señor me dejó fue verla. Yo tuve un sueño increíble donde Marisol había una hamaca en un árbol gigante y Marisol se estaba meciendo y tenía todo su pelito y sus colochitos y se movían con el viento y se reía a carcajadas. Yo me acuerdo que yo me desperté y ese sueño fue la cosa como que... ustedes han visto como cuando a alguien le ponen paletas cuando tiene un infarto. Sí, claro. Sí. Ajá, eso me revivió a mí y me conectó a tierra otra vez. Después, como al mes, el Señor me permitió tener otro sueño que fue todavía más intenso, porque resulta que la única queja que tuvo Marisol la semana antes de ponerse malita fue que le dolían sus piernitas y no quería caminar, entonces nos pedía que la alzáramos para todo. Pero eso nos lo dijo y solo estábamos mi esposo, mi hermana y yo en el cuarto. Y yo me acuerdo que yo la veía amarilla y yo todos los días la revisaba. Yo decía, Señor, por favor, que se ponga rosadita, que se ponga rosadita. Y entonces, en el sueño, estamos en el mismo árbol del primer sueño, mi esposo, mi hermana y yo. Entonces ella llega y le dice algo a mi hermana. Y yo la veo así, de medio lado de perfil. Yo le veo los cachetes así con las venitas rosadas. Y yo me acuerdo que en el sueño yo le digo a mi hermana, Ari, la está viendo, está rosadita. Y ella se volvió y me sonríe y me dice, mamá, y ya no me duelen los pies. Ay, chiquillos, ustedes no saben, o sea, yo no sabía que yo necesitaba saber que a ella ya no le dolían los pies. Yo necesitaba que el Señor me enseñara así, aunque fuera un sueño, que ya ella estaba sana. Porque mi corazón de mamá, y esa fue una de las cosas más difíciles, que ustedes todavía no son papás y no saben, pero cuando uno tiene un hijo, se le despierta un instinto paterno-materno, que es básicamente que su cerebro está pendiente de su hijo. Entonces, digamos, a mí una de las cosas más difíciles y que yo le decía, Señor, apágamelo, y como coincidió con ese sueño y se me apagó, de decir así como cada 2 horas, porque ya Marisa, entre más chiquititos son, uno está así como, ajá, entonces uno está como, ay, ¿dónde está Mari? Cuando recién nacida es como, Mari, la tiene así, ajá. Como ella ya era más grande, iba al kinder, entonces yo cada cierto tiempo Mari, y yo, ay Dios, se murió. Mari, y yo, sí es cierto que no está. Y eso era una tortura, o sea, es que imagínense que su subconsciente está todo el día recordándole dónde está algo que se le perdió porque usted lo está buscando, porque es un instinto que Dios le da a los papás para que no se le mueran los carajillos, ¿verdad? Pero entonces cuando el Señor me da a mí ese sueño, trae una paz y trae un consuelo a mi corazón de que el Señor me la mostró bien y que ella viene con una sonrisota y me dice, mamá, ya no me duelen los pies. Para el cumpleaños de Marisol, que es en mayo, yo me acuerdo que yo no sabía qué quería hacer, si meterme bajo una piedra o... La cosa es que yo pensé en buscar como regalos para todos, la familia, porque, no sé, uno está buscando qué hacer, porque el cerebro da muchas vueltas. Y yo estaba como empezando a sentirme muy mal otra vez. Y pasó una cosa muy, muy, muy loca. Esto no me lo van a creer porque es sobrenatural, así totalmente. Resulta que llega mi suegro con una mata, ustedes la conocen, una lengua de suegra. La famosa lengua. Ajá, con un lazo rojo. Y me dice, aquí le mandaron, justo la semana antes del cumpleaños, y yo, ¿quién me mandó? Y me dice, Marisol, y yo. Me dice, es que mi mamá se soñó con Marisol, y Marisol le dijo que ella necesitaba que le hiciera un favor, que ella necesitaba que le comprara un regalo a mamá, que tenía que ser una mata, pero que tenía que ser verde, y que le pusiera un moño. Y que yo sabía por qué era. O sea, la abuelita de mi esposo tuvo ese sueño donde Marisol le da todas esas instrucciones. Lo sobrenatural viene aquí. Resulta que cuando Mari estaba en el hospital, nos decía exactamente eso. Nos decía, mamá, ocupo que me hagas un favor, porque a Mari le gustaba hacer regalos.
pero como no podía y no estaba en la casa, entonces, digamos, me pasó con una chiquita del hospital que estaba a la parte de ella, mamá, ocupo que me hagas un favor, ocupo que vayas y le compres a Alicia una Barbie. Y yo, ¿por qué? Mamá, porque yo vi que ella no tiene, o sea, la chiquita está en el hospital, claramente tiene los juguetes en la casa, ¿verdad? Pero ella vio, y yo, mi amor, pero es que ella tiene juguetes, pero yo quiero que le compres. Entonces, bueno, ya me mando. Le tenía listas de regalo a todo el mundo y era algo así muy típico de ella decir, es que necesito que me hagas un favor, que vayas y compres un regalo. Y yo cuando mi suegro me empieza a decir, mi cerebro empieza a maquinar, yo, ¿qué es esto que está pasando? Y me dice, pero ¿por qué una mata verde? Y mi suegro me pregunta, yo, es que yo soy alérgica al polen. Yo misma respondí, es que yo soy alérgica al polen, yo dije, ay, Señor, gracias. Y yo duré tantos días, digamos, impresionada de que mi casa está llena de matas. Ustedes sí, Keylor sí conoce mi casa. Mi casa está llena de matas porque a mi mamá le encantan las matas. Entonces mi casa está llena de matas. Marisol amaba las matas de mi mamá. Y entonces ella le pide, o el Espíritu Santo hace que la bisabuela la vea. Y es otra cosa que trae un consuelo tan bonito a mi corazón porque yo tengo en mi casa algo físico, tangible, que viene desde el cielo para mí. Y los moños son muy vacilones porque a ella le encantaban esos moños que usan, no sé si todavía las chiquitas los usan, pero bueno, esos moños gigantes que usan las chiquitas en la cabeza. Uh-huh. Entonces, digamos que todo el regalo era tan simbólico y yo sabía que la señora no tenía contexto de nada de esto. Y que le dijo que me dijera que ya no le dolían los piecitos. Y la señora no sabía, porque nadie supo que a Mari le dolían los piecitos porque fue una molestia que Mari nos expresó a papá, a mamá y a tía. Nada más nosotros sabíamos que ella. Y nosotros obviamente no compartimos eso con nadie porque ¿para qué le vamos a decir, ay, es que a Mari le duelen los pies? O sea, estaba en etapa terminal de cáncer. Igual en el espacio en el que ella estaba hospitalizada, solo ustedes podían ingresar. Ajá, pero ciertas personas. Cuando entonces nos dijo eso estábamos en la casa, pero igual ella en la casa, cuando muy poquita gente la vio, porque también Mari era inmunosupresa. Entonces, bueno, yo eso les quería contar, ya les hablé un poquito de eso, y lo otro es que las cosas en serio no se pusieron más fáciles. Mi mamá tuvo una depresión muy severa, mi esposo también tuvo una depresión muy, muy, muy severa, y yo entonces, eso fue para diciembre del 2023, yo empecé a tener unos ataques de ansiedad feos, porque chillos, yo llegué a tener así un ataque de ansiedad que se me durmió la mitad del cuerpo. Yo estaba acostada en el sillón y mi esposo me dice algo y yo no me puedo mover. ¿Cómo no se puede mover? Y yo tengo la mitad del cuerpo dormido. Entonces, bueno, yo empecé a ir a terapia y empecé a poner las manos a la obra. ¿Cómo? Empecé a me metí a clases de canto. Empecé a darle vuelta a esta idea, empecé a hacer discipulado. ¿Por qué? Porque yo necesitaba, el Señor desde hacía mucho tiempo me estaba inquietando que le sirviera, y yo decía, bueno, Señor, es que cuando yo esté sana, cuando yo esté sana, cuando yo esté sana. Y el Señor no, el Señor me inquietaba que ya. Y digamos, tuve que servir al Señor con las mamás del hospital, tuve que servir al Señor en otras cosas, pero ver que la ansiedad estaba pudiendo sobre mí y que todas las cosas, digamos, de salud mental están siendo tan difíciles. Obviamente fui a terapia porque obviamente hay que ir a terapia. Todos estamos a favor de terapia. Todos estamos a favor, sí. Hay que ir a terapia, pero yo sí he sentido que trabajar o ponerme al servicio del Señor y ponerme a hacer lo que me toca, sí me funciona a nivel espiritual para poder sanar más. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de mucha gente a la que la vida de Mari impactó, y poder decir, no solo saber cuál es mi lugar en el engranaje del universo, sino además aceptar con humildad que tengo que trabajar para el Señor, que tengo que ponerme al servicio del Señor, porque es muy linda, ¿verdad? Ay, sí, Señor, yo estoy aquí Pero la promesa que hiciste, Mary, usted le hizo una promesa a Dios. Claramente. En el momento en que usted estaba orando y diciendo, Señor, si te la llevas, te sirve. Pero sí, si la dejas, también te sirve.
Entonces, esa promesa es cuando la cumpliste. O sea, sí, hoy en día estás... por supuesto. Y entonces, digamos, yo le digo al Señor, Señor, bueno, gracias por el tiempo que estuvo aquí. Gracias porque he visto a mi papá cambiar radicalmente su vida. Tú la usaste para eso. Me encanta ver a mi suegra y la relación que ha desarrollado con el Señor, yo misma y otras personas que ya les digo que nada tienen que ver y yo digo, no puede ser que Marisol en 4 años haya hecho más trabajo que yo. qué responsabilidad, ¿verdad? Y entonces, bueno, básicamente... Y que muchos hijos de Dios a veces durante muchos años dentro de la iglesia. Pero es que justamente... Es que tenemos un concepto de fe demasiado diferente a lo que, bueno, estamos exponiendo ahorita, ¿verdad? De que sin esperar o esperando una respuesta, ¿verdad? Y no hay respuesta, o a lo mejor el Señor dice no en algo y no es como nosotros queremos, no es la manera. No, porque nosotros los cristianos no hemos entendido con humildad que primero, que nosotros éramos esclavos de nuestros delitos y de nuestros pecados y que Jesús nos liberó. Y ahora somos siervos del Señor. Y los siervos no se sientan a ver Netflix todo el día. Los siervos tienen trabajo que hacer. Y es tan impresionante, digamos, en mi corazón, cómo servir al Señor y servir a otras personas ha traído tantísima sanidad. Y yo les decía a ustedes que cuando lo de Mari, yo sentí que había avanzado un montón, pero también ponerme al servicio del Señor y de la obra del Señor me ha ayudado, porque yo he entendido justamente qué es la fe. De hecho, Mary, parte de cómo también nos conocimos nosotros y cómo se formó esa relación fue con usted. Y lo mencionamos en el primer episodio, ¿verdad? Que usted tocó la puerta por servir también y hacerlo del podcast. Y aquí está. Que esto que ves acá alrededor, el equipo que está atrás, a nosotros, usted que está acá, esto puedo decir que es una respuesta de Marisol. Sí, sí. Que esto es Marisol, podría decir yo. Sí. Y es una respuesta de Dios a través también de ella y el proceso que ella enfrentó. Entonces, ahí está. Y usted como mamá lo hizo, o sea, lo cumplió. Sí, y yo como hija de Dios también estoy muy agradecida que eso, digamos, yo digo, pucha, que es en serio lo que decía Rosángela, es que es muy doloroso, pero esto tenía que pasar, chiquillos, porque yo como hija de Dios, yo digo, tanto tiempo he perdido sin predicar el Evangelio y la necesidad que hay de predicar el Evangelio y de decir, desarrolle usted, persona, una relación con el Señor, que nadie le diga quién es el Señor, vaya usted, lea la Biblia, ore, para que usted sepa quién es Dios y que ningún estafador de la fe venga y le venda otra cosa. Usted no necesita que nadie le explique la Biblia está viva, la Biblia es la palabra del Señor y no deja de ser vigente. Permanece para siempre y es la que nunca va a cambiar. Sí. Y eso lo debemos entender cada día nosotros como sí, de Dios. Y es muy duro ver que dentro de nuestra propia iglesia, en el lugar que estemos compartiendo el Señor, hay personas que están involucradas incluso en ministerios y viven sin conocer realmente a Cristo. Están viviendo sin conocer a Cristo. Chiquillos, y hay una cosa muy importante, que es que la Biblia lo dice. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si usted no conoce a Jesús, por más que usted diga que es cristiano, por más que usted crea que es cristiano, si usted no tiene intimidad con Dios, es imposible que usted sea salvo. Y nosotros estamos aquí para eso. Y con esto yo me voy despidiendo. Queremos nosotros en Nos Basta Tu Gracia, queremos que otras personas compartan también su historia de cómo han desarrollado su fe en la adversidad, de cómo el Señor ha hecho cosas extraordinarias aún en medio de situaciones humanas difíciles, y cómo lo que nos define a nosotros es el carácter del Señor, es su gracia, es su bondad, porque a pesar de que nos toca pasar pruebas y cosas difíciles, el Señor es suficiente, el sacrificio de Jesús es suficiente, el amor de Dios es grande, Dios es bueno, y
eso no lo va a cambiar ninguna situación humana por la que nosotros tengamos que atravesar. Muchas gracias, Mary, por compartirnos su historia. Gracias, Cris, por estar aquí también acompañándonos en este episodio. Y los que quieran. Más adelante Sí, vamos a ver más más a adelante. Cris. Y gracias a cada uno de ustedes por escucharnos y vernos. Recuerden seguir en nuestros canales en YouTube, Spotify, como Nos Basta Tu Gracia Podcast. Síganos en redes en Instagram, TikTok y Facebook como Nos Basta Tu Gracia Podcast. Bueno, y si ustedes creen que esto puede ayudar a alguien, compártanlo, por favor. Y como cristianos hagamos nuestro trabajo, difundamos el Evangelio. Chao. Chao. Chao.